En la penumbra fría del sótano, yo, Enrique, subía por las crujientes escaleras de madera con una bandeja de té de jengibre, mis manos temblando a pesar del vapor que aún ascendía de las tazas. La sala de estar relucía bajo la luz de una araña de cristal, donde Pilar se hallaba sentada envuelta en una bata de seda, una pierna colgando despreocupadamente sobre el brazo del sofá. A su lado, Javier yacía en una bata de dormir ajustada de un tono champán que abrazaba su figura, como si fuera una fotografía cuidadosamente escenificada. Gabriela, mi hija, estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra mullida, girando una copa de vino tinto, con una lentitud deliberada, sus ojos fríos vacíos de cualquier reconocimiento hacia mí. El padre que había contemplado su rostro durante 42 años en esta misma casa en Madrid. «Padre», dijo Gabriela, sin levantar la vista a su tono cortante, «hasta la crueldad no estás ni muerto ni vivo. Eres como basura que nadie quiere». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas aplastantes. Retrocedí un paso el vapor del té, empañando mis gafas. La vergüenza me empujó hacia la pared. A pesar del calor de las tazas, un frío repentino se extendió por mi pecho, como si el invierno se hubiera instalado en mi interior. Javier soltó una risa corta y cruel, sus ojos brillando con desprecio. «¿Vives en el sótano y aún sientes frío?». Su voz era un latigazo más afilada que cualquier golpe físico. Pilar, mi esposa durante 4 décadas, apenas alzó una mano en mi dirección sin siquiera mirarme. Enrique dijo con una calma despectiva: «No deambules mientras los demás intentamos descansar. Tu lugar está abajo. Quédate ahí en silencio». La crueldad serena de su voz me robó todo el calor de la piel. Apreté los labios, mi garganta se cerró como si una mano invisible la estrujara. Mis dedos se aferraron al pasamanos de la escalera detrás de mí buscando algo sólido en medio del dolor. Gabriela se levantó entonces, copa en mano, sin dirigir sus ojos hacia mí. Su voz era más suave ahora, pero las palabras eran cuchillos. «Padre, aún respiras, pero estás muerto por dentro. Eres un montón de chatarra que nadie desea. Estamos cansados de ti». Me congelé a mitad de un paso. Era mi hija, mi pequeña, que una vez reía cuando le hacía cosquillas en la barriga, que se dormía en mi hombro con un libro en las manos. Tragué contra la bilis que subía por mi garganta. Mi corazón tartamudeó, luego se detuvo un instante. Pilar suspiró detrás de ella el humo de su cigarrillo, enroscándose bajo la luz de la araña. «Enrique, ¿por qué sigues aquí? Me casé con Javier porque en ti no queda nada que desee abrazar». Cada palabra era un borrador que eliminaba nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras noches y mañanas compartidas. Javier apoyó la cabeza en el hombro de Pilar, sonriendo con condescendencia. Un hombre que no sabe retirarse con gracia termina convirtiéndose en una carga. Añadió él, su voz dulce pero venenosa. Cerré los ojos por un instante. La sala con sus paredes, su alfombra y su araña era la misma de siempre, pero ahora era un lienzo más oscuro pintado con traición. Abrí los ojos, no lloré, no supliqué, no caí de rodillas. Mis piernas cedieron con un golpe sordo mientras giraba lentamente. La bandeja se inclinó, una taza rodó por el suelo con un tintineo, pero sostuve la otra con firmeza. Mi corazón, que una vez se había roto y sanado, ahora se endurecía como acero templado.
Me deslicé junto a ellos hacia el pasillo, pasando por las paredes que yo mismo había decorado con fotos familiares a lo largo de décadas. Sus sonrisas eran ahora fantasmas. Pasé por el estudio donde los diplomas enmarcados colgaban en la pared ecos de mi antigua vida, respirando entre los estantes de libros. El silencio pesaba más que las palabras. Bajé las escaleras del sótano más despacio esta vez, como si cargara 30 años de dignidad conmigo. Me detuve en el último escalón. La puerta del sótano quedó abierta detrás de mí como una herida. Mis huesos dolían, pero mi espalda permanecía recta. Coloqué la taza restante en el suelo agrietado de mi espacio, mi exilio donde una bombilla solitaria parpadeaba en el techo. El vapor del té se elevaba y se disipaba. Me envolví más en mi abrigo sintiendo el peso del vacío y la rebeldía asentarse en mi pecho. No me sentía roto. No me sentía derrotado. Mi corazón no se hizo añicos. Había crecido más fuerte. Latía lento y constante, resuelto como una roca. Miré las paredes de concreto que ahora eran mi hogar y tomé un respiro silencioso. No desaparecería. No suplicaría. No colapsaría. Esperaría. Recordaría. Reconstruiría. Cuando me casé con Pilar tenía 23 años. Era un contable con una mente afilada. Dedos callosos de corregir exámenes nocturnos en Barcelona, y la creencia obstinada de que el amor verdadero se construye no se encuentra por casualidad. Pilar tenía sueños, manos manchadas de grasa en un garaje alquilado con un tejado con goteras en Madrid y 3 clientes leales. Recuerdo estar en ese pequeño edificio frío con un portapapeles en la mano calculando costos de aceite y márgenes netos mientras ella ajustaba un carburador con las mangas remangadas sonriendo como si fuera dueña del mundo. Y en cierto modo lo era porque era dueña de mi corazón. Apoyé su sueño mientras enseñaba finanzas a adultos 3 noches por semana en el centro comunitario de Madrid. Hacíamos hojas de cálculo a la luz de velas, bromeábamos sobre nuestras cenas de lujo con sopa enlatada y galletas saladas. En nuestro primer aniversario, ella me regaló un ramo hecho de bujías usadas atadas con una cinta. Reí hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas. Éramos pobres jóvenes y demasiado llenos de fe para tener miedo. Con el tiempo, el garaje creció, la cuenta bancaria se estabilizó y con eso llegó una casa pequeña en el lado este de Madrid, la misma de la que más tarde me desterrarían. El nacimiento de Gabriela cambió todo. Llegó al mundo en una noche lluviosa de septiembre, con el rostro rojo y gritando con una cabeza llena de cabello. Pilar lloró más que yo. Gabriela era curiosa, brillante, dulce, más allá de toda medida. Me seguía como una sombra, sus pequeños dedos apretando mi pulgar cada noche antes de dormir. Durante años, nuestra vida se movió en ritmos tranquilos y alegres notas escolares, partidos de fútbol, temporadas de gripe, cazuelas, quemadas, decoraciones navideñas a medianoche. Pero nada dura para siempre. Cuando me casé con Pilar a los 23 años, era un contable con una mente aguda. Dedos callosos de corregir exámenes nocturnos en una escuela para adultos en Barcelona y la convicción firme de que el amor verdadero no se encuentra por casualidad, sino que se construye con esfuerzo y dedicación. Pilar, por su parte, tenía sueños grandes y manos manchadas de grasa.
Trabajaba en un garaje alquilado en Madrid con un tejado que goteaba y apenas 3 clientes leales que confiaban en su habilidad para reparar motores. Recuerdo estar de pie en ese pequeño taller frío, sosteniendo un portapapeles, calculando costos de aceite y márgenes de ganancia, mientras ella ajustaba un carburador con las mangas remangadas, sonriendo, como si el mundo entero le perteneciera. Y en cierto modo así era porque ella tenía mi corazón en sus manos. Yo apoyaba su sueño mientras enseñaba finanzas a adultos 3 noches por semana en un centro comunitario en el barrio de Lavapiés. Por las noches hacíamos hojas de cálculo a la luz de velas riendo, mientras compartíamos cenas humildes de sopa enlatada y galletas saladas bromeando sobre cómo esas eran nuestras cenas de lujo. En nuestro primer aniversario, Pilar me sorprendió con un ramo hecho de bujías usadas atadas con una cinta roja deshilachada. Reí hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas y ella me abrazó bajo la tenue luz del garaje. Éramos pobres jóvenes y estábamos tan llenos de fe que el miedo no tenía lugar en nuestras vidas. Con el tiempo, el garaje comenzó a prosperar. Los clientes aumentaron, las facturas se pagaban con menos esfuerzo y logramos comprar una casa pequeña en el lado este de Madrid, en el barrio de Moratalaz, la misma casa de la que años después sería desterrado. Construimos esa vida desde cero con sudor y sueños compartidos. Cada tornillo que Pilar ajustaba en el garaje, cada cálculo que yo hacía en mi cuaderno, era un ladrillo en el futuro que imaginábamos juntos. Nos veíamos como un equipo imbatible, 2 almas que se complementaban en cada paso del camino. El nacimiento de Gabriela marcó un nuevo capítulo. Llegó al mundo en una noche lluviosa de septiembre con el rostro enrojecido y un llanto que resonaba como una sinfonía. Pilar lloró más que yo, sus manos temblando, mientras sostenía a nuestra hija por primera vez. Gabriela era una niña curiosa, brillante, con una dulzura que desarmaba a cualquiera. Me seguía como una sombra por la casa, sus pequeños dedos aferrando mi pulgar cada noche antes de dormir. Le leía cuentos y ella se dormía acurrucada contra mi pecho, su respiración suave como un susurro. Durante años, nuestra vida se movió en ritmos tranquilos y alegres, notas escolares colgadas en la nevera, partidos de fútbol en el parque, temporadas de gripe que nos obligaban a preparar sopa caliente, cazuelas quemadas por descuido y noches de Navidad decorando el árbol a medianoche con luces parpadeantes y risas. Recuerdo los pequeños detalles que hacían nuestra vida especial, las tardes en las que Gabriela me ayudaba a organizar los recibos del garaje, fingiendo que era mi asistente. Las veces que Pilar y yo nos quedábamos despiertos, planeando mejoras para el taller, soñando con abrir una segunda sucursal. Cada momento era una puntada en el tejido de nuestra familia, una prueba de que el amor y el esfuerzo podían construir algo duradero. Pero como aprendí con el tiempo, nada dura para siempre, no importa cuánto lo desees. Los años pasaron y la vida trajo cambios sutiles al principio, casi imperceptibles. El garaje se convirtió en un negocio estable con empleados y una reputación sólida en Madrid. Nos mudamos a una casa más grande aún en Moratalaz, con un jardín trasero donde Gabriela jugaba con su balón de fútbol. Yo seguía enseñando finanzas, pero ahora en un aula más grande con estudiantes que me respetaban por mi claridad y paciencia. Pilar dirigía el garaje con mano firme, y aunque a veces discutíamos por pequeñas cosas,
como olvidar una factura o trabajar hasta tarde, siempre encontrábamos la forma de reconciliarnos con una taza de café y una conversación honesta. Gabriela creció, se convirtió en una adolescente brillante con una pasión por el deporte y una inteligencia que me llenaba de orgullo. La veía correr en el campo animada por Pilar desde las gradas y sentía que todo el sacrificio había valido la pena. Pero entonces, a los 62 años, sufrí un leve derrame cerebral. Me recuperé, pero algo cambió. Ya no podía subir las escaleras sin detenerme a descansar. Mi memoria a veces fallaba como un disco rayado, y mi letra antes precisa comenzó a temblar en el papel. Pilar empezó a tratarme como si fuera frágil un objeto de museo que debía protegerse. Dejó de consultarme sobre las finanzas del garaje, diciendo que no quería abrumarme. Yo, en mi ingenuidad, lo atribuí a su preocupación por mi salud. Sin embargo, las cosas cambiaron más rápido de lo que esperaba. Pilar comenzó a asistir a reuniones de networking, regresando tarde con un aire distante. Sus abrazos se volvieron breves, sus conversaciones cortas. Me culpé a mí mismo. Tal vez me había vuelto aburrido, un hombre mayor que ya no podía seguirle el paso. Tal vez mi enfermedad le recordaba que el tiempo no perdona. Intenté llenar el vacío, cocinaba sus platos favoritos, organizaba los libros del estudio, incluso intenté aprender sobre los nuevos sistemas electrónicos del garaje para seguir siendo útil. Pero algo se estaba rompiendo y yo no quería verlo. Entonces apareció Javier. Al principio era solo un nombre, el entrenador personal de Gabriela. Ella decía que él la estaba ayudando a recuperar su confianza tras una lesión en el fútbol. Era joven con el cabello negro perfectamente peinado, piel bronceada de gimnasio y una sonrisa que parecía sacada de un anuncio. La primera vez que lo conocí en una cena en casa, llevaba una camiseta ajustada que dejaba poco a la imaginación y me llamó señor, con un tono que sonaba más a burla que a respeto. Debería haber notado la forma en que Pilar y él intercambiaban miradas, cómo compartían bromas sobre mis recetas anticuadas de tortilla de patatas. Pero me dije que era inofensivo, un capricho pasajero. Reí de mi propia envidia, diciéndome que no debía ser tan inseguro. 6 meses después, Pilar me pidió el divorcio. Fue una conversación fría en la cocina sobre los restos de una paella que había preparado. Necesito encontrar la felicidad de nuevo, Enrique. La felicidad verdadera, dijo sin mirarme a los ojos. Pensé que la habíamos construido juntos. Respondí, mi voz apenas un susurro. Ella no contestó. 2 semanas después, Javier se mudó a la casa, a mi casa. Remodelaron el dormitorio principal, cambiaron las cortinas, pintaron las paredes. Los documentos del garaje desaparecieron de mi escritorio. Mi nombre fue borrado lentamente de las facturas de servicios. Todo lo que había construido con Pilar, nuestro hogar, nuestro negocio, nuestra vida, se desvanecía como si fuera un dibujo a lápiz borrado por una pluma. Gabriela también cambió. Dejó de abrazarme, de contestar mis llamadas. Una noche la escuché hablando con Javier en el pasillo. «Actúa como si le debiéramos algo», dijo ella con un tono que no reconocí. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente solo. Me trasladaron al sótano diciendo que era más cómodo para mi recuperación. El cuarto no tenía ventanas, solo paredes de concreto y un olor a humedad que se pegaba a todo.
Me dije que era temporal. Seguía usando mi anillo de bodas, seguía cocinando para ellos, seguía ordenando las herramientas de Pilar, como si aún fuera parte de su mundo. Pero no lo era. Y entonces noté cosas la mano de Javier, deteniéndose demasiado tiempo en el hombro de Gabriela, chistes privados que no entendía, susurros que cesaban cuando entraba en la habitación. Una noche vi una mancha de lápiz labial en la copa de Gabriela, y luego una foto en su teléfono ella y Javier en una piscina de hotel en Sevilla, tomados de la mano con una leyenda que decía: «Para siempre comienza con fuego». Mi mundo se tambaleó, pero no caí. Aún no. A los 62 años mi vida dio un vuelco tras un leve derrame cerebral. Me recuperé, pero no del todo. Ya no podía subir las escaleras de nuestra casa en Moratalaz, Madrid, sin detenerme a tomar aire. Mi memoria, antes precisa como las cuentas que llevaba para el garaje de Pilar, ahora fallaba como un motor viejo, saltando y dejando huecos. Mi letra, que una vez llenó cuadernos con cálculos impecables, temblaba en cada trazo. Pilar comenzó a tratarme como si fuera un mueble antiguo, frágil y fuera de lugar. Dejó de pedirme ayuda con las finanzas del garaje, diciendo que no quería cargarme con más trabajo. Yo en mi ingenuidad creí que era por preocupación, pero en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo. Intenté adaptarme, limpiaba las herramientas del garaje, cocinaba paellas los fines de semana, organizaba los recibos con la misma precisión de siempre. Pero Pilar ya no me miraba como antes. Sus ojos, que una vez brillaban al verme, ahora se desviaban fríos, distantes. Ella empezó a asistir a reuniones de networking en Madrid, eventos de negocios que se alargaban hasta la medianoche. Volvía a casa con un aire ausente, sus respuestas cortas, sus abrazos breves como un trámite. Me culpé a mí mismo. Tal vez me había vuelto aburrido, un hombre mayor que ya no podía seguirle el paso a su energía. Tal vez mi enfermedad le recordaba que el tiempo no perdona. Me esforcé más. Reparé una lámpara vieja del garaje. Intenté aprender sobre los nuevos sistemas electrónicos de los coches, aunque mi vista cansada apenas seguía las letras pequeñas de los manuales. Pero nada era suficiente. El silencio entre nosotros creció como una sombra, y yo, ciego por amor, me negaba a ver lo que venía. Entonces apareció Javier. Al principio, era solo un nombre que Gabriela mencionaba de pasada, su nuevo entrenador personal, alguien que la ayudaba a recuperar su fuerza tras una lesión en el fútbol. Lo describía con entusiasmo, diciendo que él le había devuelto la confianza. Cuando lo conocí en una cena en casa, supe que no era solo un entrenador. Javier era joven con cabello negro perfectamente peinado, piel bronceada de gimnasio y una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Llevaba una camiseta ajustada que marcaba cada músculo y me llamó señor con un tono que rozaba la burla. Debería haber notado la chispa en los ojos de Pilar cuando hablaba con él, la forma en que reían juntos por mis recetas anticuadas de tortilla de patatas o mi café cargado de la mañana. Me dije que era inofensivo, que solo era un hombre joven con carisma, una fase pasajera. Reí de mi propia envidia, avergonzado por sentir celos a mi edad. Pero no era una fase. 6 meses después, Pilar me pidió el divorcio. Fue en la cocina, frente a los restos fríos de una paella que había preparado con esmero. Necesito encontrar la felicidad de nuevo, Enrique.
La felicidad verdadera, dijo sin mirarme a los ojos, su voz plana como si leyera un guión. Pensé que la habíamos construido juntos, respondí. Mi voz apenas un susurro con el peso de 42 años de matrimonio apretándome el pecho. Ella no contestó. Solo desvió la mirada hacia la ventana donde la lluvia golpeaba el cristal. 2 semanas después, Javier se mudó a mi casa. Remodelaron el dormitorio principal. Pintaron las paredes de un blanco brillante. Cambiaron las cortinas que yo había colgado con Pilar en nuestro 10º aniversario. Los documentos del garaje que yo había organizado durante décadas desaparecieron de mi escritorio. Mi nombre fue borrado lentamente de las facturas de luz, agua y gas, como si nunca hubiera sido parte de esa vida. Gabriela, mi hija, también cambió. Dejó de abrazarme, de contestar mis llamadas. Una noche la escuché hablar con Javier en el pasillo, sus palabras cortantes como vidrio. Actúa como si le debiéramos algo. Su tono era tan extraño, tan lejano, que por un momento dudé si era la misma niña que solía pedirme que le contara historias antes de dormir. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente solo, como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. Me trasladaron al sótano diciendo que era más cómodo para mi recuperación tras el derrame. El cuarto era un espacio frío de concreto sin ventanas, con un olor a humedad que se pegaba a la ropa y a la piel. Me dije que era temporal. Seguía usando mi anillo de bodas, seguía cocinando para ellos, seguía ordenando las herramientas de Pilar, como si aún fuera parte de su mundo. Incluso reparé una silla rota del comedor, pensando que pequeños gestos me devolverían mi lugar. Pero ellos no lo veían, no les importaba. Entonces empecé a notar cosas. La mano de Javier se detenía demasiado tiempo en el hombro de Gabriela cuando pasaban por el pasillo. Compartían chistes privados que me excluían, sus risas apagándose cuando entraba en la habitación. Una noche vi una mancha de lápiz labial en la copa de vino de Gabriela, un tono rojo que no era suyo. Luego una tarde, mientras limpiaba la cocina, vi una foto en el teléfono de Gabriela, olvidado en la encimera a ella y Javier en una piscina de un hotel en Sevilla, tomados de la mano sonriendo como amantes. La leyenda decía: «Para siempre comienza con fuego». Mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí la traición como un golpe físico, pero no dije nada. Me senté en el sótano esa noche, con las luces apagadas, las paredes de concreto acercándose más que nunca. No dormí, no lloré. Solo miré la oscuridad dejando que la verdad se asentara en mi interior. Al día siguiente saqué mi vieja maleta de enseñanza, donde guardaba un pequeño grabador que usaba para mis clases de finanzas en Barcelona. Lo coloqué bajo el cojín del sofá de la sala donde Pilar y Javier pasaban las tardes. Ese fue el día en que la última hebra de esperanza se rompió no con un estallido, sino con una sonrisa que nunca fue para mí. Después del divorcio, me convertí oficialmente en un extraño en la casa que había construido con 42 años de sudor y sacrificio. Me dejaron el sótano un espacio frío con olor a moho que no se iba sin importar cuántos ambientadores colocara. Lo llamaron un arreglo transitorio, pero nada estaba en transición. Estaba siendo borrado pedazo a pedazo. Gabriela desconectó el teléfono fijo que había usado durante 2 décadas. «Nadie usa teléfonos fijos ya», padre dijo, sin mirarme sus ojos fijos en su móvil. «Tienes tu celular viejo, eso debería bastar».
Ese celular apenas mantenía la carga y solo funcionaba en altavoz. Cuando le pedí a Pilar que me ayudara a arreglarlo, me despidió con un gesto de la mano. «Enrique, deja de aferrarte», dijo tomando un sorbo de vino en el porche trasero. «Nosotros nos encargamos ahora. Descansa». Esa frase, «deja de aferrarte», se clavó en mi pecho como hielo. Javier, mientras tanto, asumió su rol como dueño de la casa. Organizaba cenas en mi cocina, reordenaba la despensa, compraba cortinas nuevas, usaba mi viejo delantal como si siempre le hubiera pertenecido. Saludaba a los invitados en la puerta con una sonrisa amplia, su mano en el hombro de Pilar, mientras yo, si es que me presentaban, era el primer esposo de Pilar, o peor aún, Enrique, que aún está aquí por un tiempo. Una vez, al pasar por el pasillo, Javier llevaba un trapo en la mano y olfateó el aire dramáticamente. «¿Es eso naftalina?», preguntó sin dirigirse a nadie en particular. Otra vez entré a la cocina y lo encontré limpiando la encimera. Me miró con una sonrisa sin calor. «¿Podrías barrer la entrada, Enrique? Esperamos visitas y las primeras impresiones son importantes». Lo hice. Barrí el suelo de la casa por la que había pagado la mitad y no dije nada. Pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. La puerta a mi pasado se estaba cerrando y yo estaba a punto de abrir una nueva. El divorcio me convirtió en un extraño en la casa de Moratalaz, Madrid, donde había vertido 42 años de sudor y sueños. Me relegaron al sótano, un espacio frío de concreto, con olor a moho que se aferraba a las paredes sin importar cuántos ambientadores colocara. Lo llamaron un arreglo transitorio, pero no había transición alguna. Estaba siendo borrado pedazo a pedazo. Gabriela desconectó el teléfono fijo que usé por 2 décadas. «Nadie usa teléfonos fijos ya, padre», dijo sin mirarme, sus ojos pegados a su móvil. «Tienes tu celular viejo, eso basta». Ese celular apenas mantenía la carga funcionando solo en altavoz inútil para cualquier emergencia. Cuando le pedí a Pilar que me ayudara a arreglarlo, me despidió con un gesto desde el porche trasero, un vaso de vino en la mano. «Enrique, deja de aferrarte», dijo con frialdad. «Nosotros nos encargamos ahora, descansa». Esas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo helado. Javier asumió el control de la casa como si siempre le hubiera pertenecido. Organizaba cenas en mi cocina, reordenaba la despensa. Reemplazaba mis cortinas con otras de diseño moderno. Usaba mi viejo delantal como si fuera una reliquia que le correspondía. Saludaba a los invitados en la puerta principal con una sonrisa ensayada, su mano siempre en el hombro de Pilar. Si me presentaban, era como el primer esposo de Pilar, o peor aún, Enrique, que aún está aquí por un tiempo. Una vez, mientras pasaba por el pasillo, con un trapo en la mano, Javier olfateó el aire dramáticamente. «¿Es eso naftalina?», preguntó sin mirar a nadie. Otra tarde lo encontré limpiando la encimera de la cocina. Me miró con una sonrisa sin alma. «¿Podrías barrer la entrada, Enrique? Esperamos visitas y las primeras impresiones son importantes». Barrí el suelo de la casa por la que había pagado la mitad, apretando los dientes sin decir una palabra. Pero las señales seguían acumulándose. La mano de Javier se detenía demasiado tiempo en el hombro de Gabriela cuando pasaban por el pasillo. Compartían chistes privados que me excluían sus risas, apagándose cuando entraba en la habitación.
Una noche vi una mancha de lápiz labial rojo en la copa de vino de Gabriela, un tono que no era suyo. Luego una tarde, mientras limpiaba la cocina, vi una foto en el teléfono de Gabriela, olvidado en la encimera ella y Javier en una piscina de un hotel en Sevilla, tomados de la mano sonriendo como amantes. La leyenda decía: «Para siempre comienza con fuego». Esa noche me senté en el sótano con las luces apagadas, las paredes de concreto apretándome. No dormí. La traición se asentó en mi pecho como un peso, pero no lloré. En cambio, comencé a planear. Al día siguiente saqué mi vieja maleta de enseñanza, donde guardaba un pequeño grabador que usaba para mis clases de finanzas en Barcelona. Lo escondí bajo el cojín del sofá de la sala donde Pilar y Javier pasaban las tardes. Ese fue el día en que la última hebra de esperanza se rompió no con un estallido, sino con una certeza silenciosa. No podía confiar en ellos. Decidí actuar. Tomé un autobús hasta una tienda de electrónica en el centro de Madrid, un lugar que vendía equipos de vigilancia anticuados. Compré 3 grabadores pequeños del tamaño de un lápiz y una batería externa por si acaso. El dependiente no hizo preguntas. Cuando volví a casa esperé a que estuvieran fuera. En una de sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio, y escondí los dispositivos con cuidado, uno bajo la base de la lámpara del pasillo, otro bajo el cojín del sillón donde Pilar siempre se sentaba, y el tercero en la rejilla de ventilación de la cocina frente a la encimera, donde Javier solía hablar por teléfono en susurros. No sabía exactamente qué buscaba, pero conocía los patrones. Había enseñado matemáticas financieras. Sabía que cuando los números no cuadraban, siempre había una razón. Una mañana, mientras limpiaba la sala, Javier pasó junto a mí con su sonrisa habitual. «Ten cuidado al subir, Enrique. Las tablas del suelo están viejas como todo lo de antes», dijo su tono burlón. Sonreí no porque fuera gracioso, sino porque había instalado bombillas con sensor de movimiento en el sótano. Sabía cuántas veces se movían por el pasillo de noche pensando que yo dormía. Esa misma semana encontré un sobre escondido bajo el columpio del porche trasero. Era una copia de mi testamento rasgada por la mitad. Ese fue el momento en que dejé de esperar bondad, de rezar por decencia. No era solo un rechazo social. Era una estrategia para borrarme de la existencia de la historia de la legalidad. La confirmación llegó con las grabaciones. Una noche revisé los archivos en mi viejo portátil escondido bajo una tabla suelta del suelo del sótano. El video era granulado en blanco y negro, pero claro donde importaba. La fecha parpadeaba en la esquina superior. Al principio pensé que Gabriela solo se inclinaba sobre el sofá para tomar algo de la mano de Javier. Pero entonces su mano tocó el rostro de Javier. Él sonrió. La besó. No fue un beso fugaz, sino profundo, seguido de una mirada que un hombre no le da a la pareja de su madre. Congelé la imagen, su cabeza inclinada contra el cuello de Javier, sus dedos recorriendo su muslo a través de la seda de su bata, la misma que Pilar le había regalado la Navidad pasada. El sabor en mi boca se volvió amargo. Mi propia hija. Abrí el archivo de audio siguiente grabado por el micrófono de la ventilación de la cocina hace 3 días. La voz de Javier era baja, envuelta en una calma falsa. Primero la llevamos a una residencia en Valencia. Di que está olvidadizo, que se cayó en el pasillo. Usa eso. Gabriela respondió, su tono confiado y frío. Ya redacté la solicitud de ingreso involuntario. Firmé con el nombre de mamá la semana pasada. Ni se dará cuenta.
La voz de Javier bajó aún más escalofriante. Una vez que él esté fuera, firmaré la transferencia de la propiedad. Ella me confía todo, firma sin mirar, y después solo esperamos. Sus medicinas para el corazón son delicadas. Un pequeño aumento accidentalmente. Gabriela lo interrumpió práctica, y se va en silencio. Sin lucha, sin autopsia. Pausé la grabación. Mi respiración era más fuerte que el audio. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de furia. Mi hija, mi sangre, planeando con el hombre que sedujo a mi esposa para matar a la mujer que ella una vez llamó madre, solo por quedarse con la casa con lo que no construyeron. No susurraban. Planeaban con la precisión de veteranos fríos sin alma. Presioné play de nuevo, necesitando escuchar el resto. Javier continuó: diremos que fue su momento. Tú consolarás a los vecinos, yo seré el viudo. Nadie sabrá, Gabriela. Y cuando todo se calme, nos casamos discretamente. Un año después, nadie lo cuestionará. Heredaré todo. Estarás a salvo. Cerré el portátil y me quedé en la oscuridad del sótano, el zumbido del calentador como único compañero. Mi hija, mi exesposa, el hombre al que una vez di la bienvenida en mi hogar, todos enredados en una red de traición y codicia. Pero no les daría lo que querían, ni mi miedo, ni mi silencio, ni mi rendición. Abrí una caja de cedro en el estante. Dentro guardé un pendrive con copias de cada archivo, fechas, horas, diálogos. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo. Entonces, el hombre que pensaban que había desvanecido volvió a enfocarse. No lloré, escribí nombres, hice listas, llamé a un número que no había marcado en 20 años. Manuel López, ahora juez federal retirado, fue mi amigo más cercano en la firma de contabilidad donde trabajé en Barcelona. Una vez me dijo: Enrique, si el mundo intenta borrarte, llámame. Yo traeré la pluma. Contestó al tercer timbre. Cuando le conté todo, solo dijo una cosa: estaré allí por la mañana y haremos esto bien. Porque algunos hombres se quiebran con la traición y otros se afilan. La oscuridad del sótano de mi casa en Moratalaz, Madrid, se convirtió en mi refugio, pero también en mi centro de operaciones. Había dejado de esperar bondad de Pilar, Gabriela o Javier. Las grabaciones que había reunido, el video de su beso traicionero, el audio de su plan para internarme en una residencia en Valencia y matar a Pilar, eran mi arma. Pero necesitaba más que pruebas. Necesitaba un plan. Llamé a Manuel López, mi viejo amigo juez federal retirado, cuya voz, al otro lado del teléfono, fue como un ancla en la tormenta. Esto no es solo fraude, Enrique. Es intento de asesinato, dijo, tras escuchar los audios. Llamaremos a la policía. Su tono era firme, como si ya estuviera redactando el caso en su mente. Me pidió que actuara como si nada hubiera cambiado, que mantuviera la fachada de un hombre derrotado, débil, olvidado. Reí con amargura. Llevo años haciéndolo, respondí. Comencé mi actuación. Una mañana, mientras servía café en la cocina, fingí confusión. Javier, ¿qué día es hoy?, pregunté, mi voz suave e insegura. Él apenas levantó la vista de su móvil. Miércoles, respondió secamente. Oh, pensé que era domingo, dije, parpadeando lentamente como si mi mente se deslizara. Iba a cocinar algo especial. Javier resopló molesto. No necesitas cocinar nada, solo descansa. Asentí apretando el borde de mi chaqueta como si fuera un anciano perdido.
pero cada palabra, cada gesto, era una trampa cuidadosamente ensayada. Había practicado el temblor en mis manos, la mirada vacía, el paso inseguro, cada movimiento diseñado para hacerles creer que me desvanecía. Una tarde, mientras limpiaba la encimera de la cocina, ya impecable, dejé caer una pregunta con tono inocente. «Javier, tú y Gabriela se irán de aquí cuando yo me vaya». Él se detuvo sorprendido, luego sonrió con esa condescendencia que había aprendido a reconocer. «No nos quedaremos. Esta será nuestra casa familiar». Hice una pausa mirándolo con ojos amplios ingenuos. «¿Se casarán?», pregunté. Javier rió más para sí mismo que para mí. «Eventualmente sí, una vez que todo esté resuelto». Bajé la mirada fingiendo timidez. «Pilar estaría feliz por ustedes. Siempre dijo que Gabriela le recordaba a ella misma». Javier se acercó, su voz un susurro. «Pilar no tiene idea y nunca la tendrá». Apreté el trapo en mis manos, ocultando el pequeño grabador cosido en el forro de mi chaqueta. Su voz quedó capturada, clara, condenatoria. Esa noche Gabriela llegó a casa borracha. El portazo resonó en la casa, seguido del golpe inestable de sus pasos en las escaleras. Entró a la cocina, sus ojos inyectados de sangre, la furia radiando de ella. «Le dijiste a Pilar algo sobre la escritura de la casa, ¿verdad?», espetó. No respondí, manteniendo mi expresión confusa. «Lo hiciste», gritó golpeando la mesa. Me giré lentamente como si no entendiera. «Pensé que debía limpiar los cubiertos», dije, mi voz temblorosa. Gabriela golpeó la mesa de nuevo. «No juegues al estúpido conmigo, padre». Fingí un estremecimiento, alimentando su percepción de mi fragilidad. «Lo siento, a veces olvido cosas», murmuré. Ella siseó acercándose. «Más te vale olvidar todo, o me aseguraré de que lo hagas». Salió furiosa, murmurando insultos, su voz desvaneciéndose en las escaleras. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Alcancé bajo la mesa donde había pegado otro grabador. Seguía encendido, capturando cada palabra, cada amenaza. Esperé hasta que la casa estuviera en silencio con Javier y Gabriela, en el gimnasio, otra de sus sesiones de entrenamiento. Me colé en el estudio y cerré la puerta con llave. Me senté en el viejo escritorio de Pilar, donde aún persistía el aroma a cedro y al perfume que solía usar. Con manos temblorosas saqué el portátil que había escondido bajo una tabla suelta. En el sótano, un regalo que me hice hace años, comprado en efectivo, nunca usado en línea. Inserté la tarjeta de memoria del grabador. Escuché la conversación de nuevo, cada palabra quemando como ácido. Aumenta la dosis lo suficiente. No es asesinato, es piedad. Si firma la escritura tendremos el control en una semana. Después del funeral nos casamos. Parecerá que el duelo nos unió. Era la voz de Javier, fría y calculadora, seguida por la risa de Gabriela, tan segura, tan vacía. Abrí un nuevo correo electrónico y escribí la dirección de Manuel, que aún recordaba de memoria, aunque habían pasado 15 años desde nuestra última charla. Asunto privado urgente. Querido Manuel, escribí, espero estés bien. Lamento lo repentino. Tengo un asunto de extremo peligro legal y personal. Por favor, revisa los archivos de audio y documentos adjuntos. Creo que se planea un crimen contra mi exesposa y contra mí. Necesito tu orientación. Siempre tuyo, Enrique. Adjunté los audios, escaneos de la escritura original de la casa, las recetas médicas de Pilar.
y una foto que tomé de una firma falsificada en un formulario de transferencia de propiedad. Luego pulsé enviar. Manuel llamó en menos de una hora. Nunca pensé que te contactaría en estas circunstancias, dijo su voz fuerte pero cálida. Ni yo respondí, mi garganta apretada. Me hizo preguntas precisas, como si ya estuviera construyendo el caso. Esa firma es una falsificación, dijo tras una pausa. Y los audios, Enrique, esto es más que fraude. Es intento de asesinato. Vamos a involucrar a la policía. Cerré los ojos aliviado. Esperaba que dijeras eso, murmuré. Durante las siguientes 48 horas, Manuel coordinó con el comisario de Madrid y la unidad de delitos financieros. Su prestigio como juez retirado aceleró el proceso. Diseñaron una operación encubierta. Esperarían a que Javier intentara que Pilar firmara la escritura falsa. Ella lo presionará pronto, advertí. Pilar ha estado más cansada últimamente. Están acelerando el plan. Manuel fue claro. Estaremos listos. Solo necesitas actuar como si nada hubiera cambiado. Sonreí amargamente. Es lo que he hecho siempre. Me dieron un micrófono oculto, un dispositivo pequeño sujeto bajo la solapa de mi camisa. Picaba como la culpa. Debía fingir que ayudaba a Javier con el papeleo final. Manuel me entrenó en la jerga legal, memoricé cada frase. Mientras tanto, noté que Pilar estaba tomando más pastillas a insistencia de Javier. «Te ayuda a dormir», le decía él con dulzura. Sustituí una de las cápsulas y la envié a analizar. Los resultados llegaron: un tranquilizante mezclado con un anticoagulante. Habría causado una hemorragia interna silenciosa durante la noche. ¿Podemos advertirla?, pregunté a Manuel. Aún no. Necesitamos que firme bajo presión. Es la única forma de probar coerción en la corte. Así que esperé. Seguí el guión. Doblé toallas con Javier, sonreí a Gabriela durante la cena, pregunté por sus planes de fin de semana. Pero cada vez que miraba sus rostros, solo veía cenizas. Habían quemado todos los puentes para llegar a este punto. No sabían que yo había construido uno nuevo detrás de ellos con acero legal y un fuego silencioso. La mañana llegó fría y gris a Moratalaz, Madrid. El aire en la casa estaba cargado como si presintiera la tormenta que se avecinaba. Javier golpeó la puerta del estudio, su voz empalagosa rompiendo el silencio. «Enrique, ¿podrías ayudarme con el sello notarial para unos documentos? Pilar quiere cerrar esto hoy. Tú solías manejar estos papeles, ¿verdad?» Sonreí débilmente ajustándome las gafas. «Claro, déjame buscarlas», respondí, mi tono lento como si apenas recordara cómo funcionaban esas cosas. Subí las escaleras desde el sótano, el micrófono oculto bajo mi camisa zumbando ligeramente un recordatorio de que Manuel y los oficiales estaban escuchando desde una furgoneta estacionada a unas calles. Todo estaba en su lugar. Entré en la sala de estar, donde Pilar estaba sentada a la mesa, un bolígrafo temblando en su mano. Parecía agotada, sus ojos apagados, el rostro más pálido de lo habitual. Javier estaba a su lado, su sonrisa practicada, mientras Gabriela permanecía de pie detrás, su postura respetuosa pero calculada, como si hubiera ensayado este momento 1000 veces. «Solo firma aquí, amor», dijo Javier deslizando el documento hacia Pilar con un tono suave, casi como si le ofreciera un regalo. «Es solo un trámite fiscal para nuestro futuro». Pilar levantó la vista hacia mí, sus ojos buscando algo familiar en medio de su confusión. «Enrique, esto está bien,
preguntó su voz, quebrándose un destello de vulnerabilidad que no había visto en años. Me acerqué colocándome a su lado, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi rostro sereno. «Es más que correcto, Pilar», dije, suavemente, mi mano rozando la suya por un instante. «Es justicia». Javier me miró un destello de sorpresa cruzando su rostro antes de recuperar su máscara de cortesía. Gabriela apretó el respaldo de la silla de Pilar, sus nudillos blancos. Tomé aire. El micrófono estaba activo, capturando cada palabra, cada respiración. Pilar dudó el bolígrafo suspendido sobre la línea de firma. Enrique volvió a preguntar, lágrimas brillando en sus ojos. Me arrodillé junto a ella, mi mano sobre la suya firme pero gentil. «Estás a salvo», susurré mirándola directamente a los ojos. La expresión de Javier vaciló un atisbo de duda rompiendo su fachada. Gabriela se inclinó hacia adelante como buscando mi aprobación. Asentí levemente sosteniendo su mirada. «Firma», dijo ella con un tono que intentaba ser animado, pero traicionaba su urgencia. Pilar presionó el bolígrafo contra el papel. En ese instante, una calma poderosa me envolvió. Sabía que este era mi momento. «Para», gritó una voz desde el pasillo. La puerta principal se abrió de golpe y la detective Carmen Ramírez irrumpió con 2 oficiales uniformados detrás. «Javier López y Gabriela Morales están bajo arresto». El documento y el bolígrafo cayeron al suelo, con un ruido seco. Javier jadeó, su rostro congelado en una máscara de pánico. Gabriela se quedó inmóvil, el color drenándose de su cara. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Los oficiales se movieron rápidamente, esposando a Gabriela, mientras Ramírez se acercaba a Javier. «Tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra en un tribunal». La voz de Javier se quebró y comenzó a sollozar, sus manos temblando mientras lo esposaban. Me quedé de pie temblando, pero erguido, mi corazón latiendo con una mezcla de alivio y furia. Ramírez se acercó a mí. «Señor Morales, ¿está usted bien?» Asentí, las lágrimas amenazando con salir, pero las contuve. «Sí», dije, mi voz suave pero firme. Ramírez me entregó un pequeño reproductor de audio. «¿Quiere reproducir la grabación?». Ahora Javier me miró aterrorizado mientras presionaba el botón. Sus voces llenaron la sala claras como el cristal. «Aumenta la dosis lo suficiente». «Se irá en silencio», susurró Javier. La risa fría de Gabriela siguió. «Entonces tendremos todo. La casa, el dinero, una nueva vida. Sin lazos con el pasado». Sus palabras resonaron más fuerte que cualquier grito. El rostro de Pilar se desmoronó. Se inclinó hacia adelante golpeando la mesa con los puños, lágrimas cortando surcos profundos en sus mejillas. Ramírez pausó la grabación. «Esto es evidencia directa de conspiración, fraude y solicitud de asesinato». Los oficiales terminaron de arrestar a Javier y Gabriela. Él estaba callado, sus ojos ensombrecidos. Ella gritaba tirando de las esposas. «Él me engañó», no era real, pero sus súplicas sonaban vacías. Pilar se levantó tambaleante y caminó hacia mí. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo aferrándose al borde de mi chaqueta. «Enrique, por favor». Estaba ciega. Estaba equivocada. «Perdóname», su voz temblaba, las lágrimas cayendo sin control. El tiempo pareció detenerse. Se aferró a mí temblando de culpa y arrepentimiento. Me arrodillé hasta su nivel, mi mirada fija en la mujer que había amado durante 42 años.
No necesito que te arrodilles, dije con calma. Necesito a alguien que esté a mi lado cuando tiemble, no a alguien que me rompa y luego pida perdón. Me puse de pie. Pilar permaneció en el suelo, su cabeza inclinada. Ramírez se acercó. «Señora, debe acompañarnos para dar su declaración», dijo con suavidad. Pilar me miró, una mezcla de confusión y dolor en sus ojos antes de dejarse guiar por un oficial. La vi irse, su figura encorvada bajo el peso de la verdad. La sala quedó vacía, hueca. Los oficiales recogieron los documentos, el reproductor de audio, el teléfono de Javier, la escritura firmada. Tomaron fotos, catalogaron todo. Ramírez se detuvo en la puerta. «Señor Morales Enrique, esto fue valiente. Salvó una vida. No presentaremos cargos contra usted. Lo apoyaremos en el proceso legal», asentí. «Gracias», dije, mi voz apenas un susurro. Ella salió y la puerta se cerró suavemente. Me quedé solo en la sala. La luz del mediodía se filtraba a través de las cortinas. Caminé hacia la ventana y toqué el cristal como si buscara algo que había perdido. Mi teléfono vibró. Era Manuel. «Están bajo custodia. El caso está asegurado. Te llamo mañana». Cerré los ojos y exhalé un suspiro largo. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi corazón se sentía más ligero que en meses. El peso de la traición se había levantado, reemplazado por una justicia silenciosa. Me giré hacia el pasillo donde Pilar había estado arrodillada. Un bolígrafo yacía en el umbral, frío y pesado el instrumento de su traición. Lo recogí, mis dedos deteniéndose en él. No lloré. Dejé que las lágrimas vinieran cuando estuvieran listas. Por ahora caminé por el pasillo hacia las escaleras. Me detuve frente a la puerta del sótano pensando en las semanas que pasé allí, escondido, silenciado. La cerré con suavidad. La casa se sentía diferente ahora, más silenciosa pero segura. El aire llevaba una promesa de renovación, una invitación a reconstruir. Y detrás de mí, en el vestíbulo, estaba un hombre que había recuperado su vida no con venganza, sino permaneciendo firme cuando el mundo intentó derribarlo. La traición de las personas que más amaba, mi hija, mi exesposa, el hombre que una vez recibí en mi hogar, no me destruyó, me fortaleció. Había enfrentado sus mentiras, sus planes oscuros, y los había detenido. Pero esto no era el final. Era el comienzo de algo nuevo, un capítulo donde yo decidiría mi propio destino. La sala de estar de mi casa en Moratalaz, Madrid, ya no era el escenario de traiciones, sino un espacio que comenzaba a sanar. Las semanas posteriores a la captura de Javier y Gabriela fueron un torbellino de procesos legales, pero también de redescubrimiento. El juicio llegó rápido, impulsado por la influencia de Manuel López, mi amigo y juez federal retirado. La detective Carmen Ramírez testificó con una claridad que resonó en la sala. Las grabaciones eran una prueba irrefutable de un plan retorcido, un mapa de traición trazado por Javier y Gabriela. Javier enfrentó cargos por incesto, conspiración para cometer asesinato y fraude de activos. El martillo del juez cayó con un eco final 25 años tras las rejas. Al escuchar la sentencia, un peso oscuro se desvaneció de mi pecho, el peso del miedo, la traición y la confianza rota. El destino de Gabriela fue igualmente rápido. El juez revocó su herencia, citando conflicto de intereses e influencia indebida.
Se le ordenó abandonar la propiedad de inmediato con una sola firma. Así recuperé la casa que había construido con 42 años de sudor y sacrificio. Los dos que tanto me habían robado fueron arrojados a un mundo vacío de consecuencias, despojados de todo lo que codiciaban. Pero no me detuve en la victoria. En lugar de amargura, canalicé mi fuerza en un propósito mayor. Modifiqué mis documentos de herencia, ni Pilar ni ningún hijo heredarían. Todo, la casa, los ahorros, las inversiones, se destinó al fondo de reclamación. Enrique, una fundación para apoyar a hombres mayores que escapaban del abuso, la coerción o el abandono. Estipulé prioridades: asistencia legal, educación financiera y apoyo para vivienda. No era un testamento de rencor, sino de justicia y propósito. Pilar, mi esposa, durante más de 4 décadas, era un hombre roto. Vendió sus pertenencias y alquiló un pequeño apartamento en el barrio de Vallecas. Cada jueves llegaba a la casa suplicando perdón, con lágrimas en los ojos, enviándome cartas llenas de remordimiento. Pero cada intento de acercamiento encontraba una negativa firme. No podía permitirle regresar al santuario que intentaron destruir. La confianza se había roto más allá de la reparación. Me limité a responder con cortesía, manteniendo la distancia, dejando claro que nuestro pasado era solo un eco, no un puente hacia el futuro. La casa comenzó a transformarse. El sótano, antes mi prisión de concreto, se convirtió en un centro de asesoramiento. Contraté albañiles para limpiar el moho, pintar las paredes y añadir ventanas que dejaran entrar la luz. Lo convertí en un espacio donde hombres mayores podían aprender sobre finanzas y protegerse de estafas legales. La sala de estar, ahora restaurada con pintura fresca y cortinas nuevas, se convirtió en un lugar para talleres semanales. Contraté a un equipo de abogados y contadores jubilados como voluntarios. Llamamos al lugar el Centro Enrique para el Empoderamiento Financiero y lanzamos nuestra primera clase, un mes después del veredicto. Mis viejas habilidades de contabilidad volvieron con sorprendente facilidad. Me paraba frente a una pizarra, marcador en mano, enseñando a hombres nerviosos pero esperanzados cómo leer estados bancarios, identificar esquemas predatorios y proteger sus activos. Cada viernes un grupo de abuelos con tazas de café en las manos reía y aprendía sacudiéndose el polvo del aislamiento. Esas sesiones crecieron hasta convertirse en una red de apoyo, tejiendo lazos de camaradería que no sabía cuánto necesitaba tras perder tanto. Una noche fría de invierno, exactamente 7 meses después de los arrestos, me senté solo junto al fuego en la sala restaurada. La luz suave iluminaba las paredes que había recuperado y al otro lado de la habitación, mi nieta menor, Liliana, de 10 años, estaba acurrucada en un sillón, sus ojos brillantes de curiosidad. Sostenía una taza de chocolate caliente, el vapor elevándose como un susurro de consuelo. Me miró y preguntó: «Abuelo, ¿por qué sigues enseñando en la casa? ¿No te cansas?». Sonreí ante su inocencia. «Enseño, pequeña», dije suavemente, «porque nadie debería sentirse como si no importara, solo porque la vida intenta borrarlo». Hice una pausa mirando las llamas. «Eso te incluye a ti también». Liliana asintió tomando un sorbo de su chocolate. «Es bonito aquí, abuelo», dijo. Fue suficiente. Saber que todo lo que había soportado, el dolor, la traición, la lucha, me había llevado a un lugar de paz que nunca esperé encontrar.
2 meses después, los medios descubrieron la nueva iniciativa del Centro Guarda tus Derechos, que ayudaba a hombres mayores en áreas rurales a obtener asesoramiento legal y recuperar ahorros perdidos por familiares sin escrúpulos. Un periódico local escribió: Enrique Morales no solo recuperó su vida, está devolviéndosela a miles más. Recorté el artículo y lo colgué en la pared junto a una foto de Carmen Ramírez entregándome las llaves de mi casa tras el juicio. Pilar intentó contactarme de nuevo. Esta vez me llamó entre lágrimas, ofreciéndose a donar o ser voluntario. Mi corazón se apretó recordando las mentiras, el momento en que me dijo que no era nada para ella. Lo agradecí gentilmente por teléfono, pero dejé claro que ya no éramos un nosotros. Una vez vino a recoger fotos viejas del sótano antes de que lo convirtiera en el centro. Sostuvo las imágenes en sus manos, como intentando recuperar un recuerdo perdido. Vi tristeza en su mirada, pero no di un paso hacia ella. Me quedé en la puerta del centro, entendiendo que la reconciliación no siempre significa reconstruir un puente. A veces significa pisar tierra firme y dejar que el otro encuentre su propio camino. Con el otoño envié a Liliana de vuelta a la escuela y reanudé las clases nocturnas. Una semana tras ayudar a 30 hombres a redactar testamentos para sus familias, guardé las sillas, apagué las luces y me detuve. El centro estaba silencioso, cálido, con el aroma de los troncos de pino quemándose en la chimenea. Me paré en la puerta mirando el aula vacía. Cada escritorio llevaba la huella de la confianza recién encontrada de alguien. Los rostros de los estudiantes pasaron por mi mente y me di cuenta de que había hecho más que reconstruir una casa. Había restaurado la dignidad de una comunidad. Esa noche me acerqué al manto de la chimenea y levanté una nota enmarcada del juez que llevó el caso «Tu valentía cambió cómo se percibe el abuso a mayores en nuestro país». Sonreí y mi reflejo en el cristal me devolvió la sonrisa. Luego miré una placa con una cita sencilla: «Él se mantuvo firme y la justicia entró». Debajo había fotos de mi familia, como solía ser Pilar, sonriéndome en su vestido de novia, la pequeña Gabriela en su cuna mañanas navideñas con galletas caseras. Antes eran mi mundo. Ahora eran notas en mi historia, pero no mi final. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Carmen: «Recaudación navideña la próxima semana». «¿Listo?», respondí. «Sí, nos vemos». Dejé el teléfono y volví a la chimenea. Toqué la bufanda de Liliana colgada junto a mi cesta de herramientas. Susurré: «No somos trofeos del dolor. Somos testigos de la resiliencia». Mis ojos se posaron en las ventanas cubiertas de escarcha. Afuera comenzaba a nevar. Adentro el latido de un nuevo comienzo pulsaba fuerte, constante. Me senté en mi sillón, las manos cruzadas en el regazo. Había sobrevivido a la peor traición de aquellos a quienes más amé y regresé no solo entero, sino más fuerte. Mi misión no era la venganza, sino la elevación, ayudar a aquellos que estaban donde yo una vez caí. Esa noche dormiría en mi dormitorio restaurado bajo una colcha que había cosido yo mismo. Por la mañana prepararía el desayuno con Liliana, que se uniría a la brigada de hacer galletas. El centro abriría al mediodía, y yo descansaría sabiendo que había recuperado mi vida y encendido una luz para que otros la siguieran. Pensaron que caería, susurré a la sala vacía, pero simplemente me mantuve firme.
y fue la justicia la que decidió entrar por mi puerta.